hemos titulado Comprensiones y desafíos de las realidades educativas colombianas en el marco de la educación inclusiva. Esta conferencia está a cargo de la doctora Margarita María Arroyave Palacio y va a contar como comentarista, para promover el diálogo con la participación de la profesora Natalia Wisocki. Bueno, mi nombre es Soledad Marcelino y esta actividad la realizamos desde un proyecto de investigación que en este momento coordino, que aborda la problemática podemos pensar de la inclusión educativa en el primer año de la universidad, y se desarrolla esta actividad en el marco de un programa, primero de un convenio que la Universidad de Río Negro tiene con el CELEI. El CELEI es el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Educación Inclusiva, es un centro de estudios localizado en Chile, y con el cual la universidad, y en particular yo vengo trabajando hace varios años, yo creo que ya cerca de la década estamos, de trabajo. El CELEI desarrolla un programa de postdoctorado que se llama Postdoctorado en Teoría Crítica de la Educación Inclusiva. En ese postdoctorado trabajan perspectivas teórico-políticas y metodológicas para una educación inclusiva transformadora en el sur global. Y en el contexto de ese postdoctorado, la doctora Margarita Arroyave Palacio está cursando ese postdoctorado y como parte de la actividad de postdoctorado tiene que desarrollar conferencias, actividades académicas en otras instituciones, y en el marco del convenio es que hemos generado esta actividad. Para nosotros es una oportunidad regia para trabajar y reflexionar acerca de esta noción de la educación inclusiva, que es una noción que la vamos a trabajar desde ya, más allá de la concepción clásica de educación inclusiva, que está muy asociado a educación y discapacidad, desde el CELEI, desde cómo adherimos nosotros, digamos, las nociones que adherimos nosotros son nociones más amplias. Entiendo que Margarita también va a trabajar desde esa perspectiva. Nuestra idea es que con esta conferencia y otra que vamos a dar el 13 sobre afroepistemicidio, que después les voy a contar, la idea nuestra es enriquecer el corpus teórico del equipo de investigación, para poder pensar esta idea de educación inclusiva en la educación superior, pero bueno, puede ser pensada en distintos ámbitos, y también para nosotros es una oportunidad de promover lazos, intercambios, diálogos con investigadoras, investigadores latinoamericanos, conocer esas otras realidades en los puntos de continuidad y también en las diferencias que tienen con la realidad argentina, y también es una oportunidad de fortalecer nuestros lazos con otros centros como el CELEI, y demás. Bueno, así que la conferencia de Margarita va a trabajar el sentido de la inclusión en la educación, va a trabajar la cuestión de la realidad educativa colombiana con sus particularidades, y va a abordar la cuestión de la necesidad de apertura y transformación en la formación docente. Les presento muy brevemente un poco el currículum vitae o el recorrido de Margarita, como para que ustedes ubiquen, digamos, quién es ella, y por una cuestión también de formalidad. Margarita es académica en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, en Colombia, es doctora en educación por esa universidad, es licenciada en educación especial y magíster en educación, es profesora titular e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Como les comentaba, actualmente es investigadora residente en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile. Es integrante del grupo de investigación Educación, Diversidad e Inclusión, EDI, de la Universidad de Antioquia. Bueno, y tiene una larga experiencia, digamos, en docencia, como coordinadora. Esperen que está ingresando alguien y tengo que darle admitir. A ver, esperen cómo hago. Acá. Perdonen. Ahí está. Bueno, esto queda medio desprolijo, pero bueno, es lo que hay. Tiene experiencia como coordinadora de prácticas pedagógicas, como coordinadora del pregrado en pedagogía. Su experiencia profesional está sostenida en procesos de aprendizaje con población
con población con discapacidad y en la formación de maestros y pedagogos en educación inclusiva en programas de pregrado y posgrado. Su trabajo académico e investigativo se ubica en las áreas de educación e inclusión en diversos contextos, en particular educación de personas con discapacidad intelectual, apoyada en tecnologías de información y comunicación, entornos de alfabetización digital, como posibilidad de alterar el acceso a la lectura y la escritura convencional. Más recientemente, su interés está en comprender y ampliar el sentido de la inclusión en la educación desde un pensamiento crítico. Es autora y coautora de artículos en revistas reconocidas y de varios libros, y acabamos de coordinar un dossier en una revista española sobre educación y discapacidad. Bueno, complico la formalidad de presentar a nuestra expositora, pero si a ustedes les parece, y como no somos muchos, muchas, nos tomamos un ratito para que cada uno cuente quién es y de dónde viene, cuál es su práctica, desde qué lugar además está interesada en esta temática. ¿Les parece? Para poner un contexto de conversación, y luego sí, le damos el paso a Margarita para que, si quiere, diga algo más para presentarse y arranque con su exposición. Ella preparó una exposición de media hora, más o menos 40 minutos, y luego esa exposición abrimos la conversación, si les parece. Si no, podemos cambiar la dinámica en el camino, no habría problema. Bueno, ¿les parece contarnos un poquito quiénes somos? Porque yo conozco a muchas, pero no todas nos conocemos. Bueno, Paula, ¿querés arrancar vos? Bueno, buenas tardes entonces. Mi nombre es Paula Muth. Yo hice un recorrido bastante largo para llegar a la docencia. Soy bióloga y doctora en biología. Trabajé en mis primeros años en investigación en biología molecular. Por un problema de salud me vine a vivir acá al Valle y me empecé a dedicar a la docencia y me empecé a formar en la docencia, así que también tengo un título de grado y de posgrado en docencia. Me apasiona un poco lo que tiene que ver con la educación, mucho, y sobre todo lo que es el acompañamiento. Como decíamos, en los primeros años, y últimamente estoy indagando un poco en esto de, por ahí, el diseño universal del aprendizaje, que tiene un poco que ver con esto, y por eso fue un poco que me interesó la temática y aquí estoy. También estoy hace unos 3 años y algo dirigiendo la carrera de profesorado de biología acá en la Universidad Nacional de Río Negro y bueno, y también estas cuestiones son súper interesantes para ir volcándolas al equipo docente. Así que bueno, un poco fue eso y esto es mi interés, ¿no? Gracias, Paula. Natalia Wisoski, que es como quien voy a ser de conversadora, moderadora de la actividad. ¿Querés presentarte, Nati? Bueno, soy Nati Wisoski, soy de Córdoba, ahora vivo en Río Negro. Soy profe de educación especial, también hice la especialidad para baja visión y ceguera en ese momento. Y ahora trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro, me encargo de la parte de accesibilidad de la sede en la que estoy. A su vez trabajo en el Instituto de Formación Docente, estoy en la formación de docentes, tanto en Río Negro como en Neuquén, y trabajo para la Dirección de Educación Inclusiva de Río Negro. Así que, bueno, un poco eso, acompaño a Sole en las investigaciones, o le sigo en realidad, tratando de también como entender una mirada un poco más amplia, digamos, que es lo que va a traer también Margarita respecto a recursos y herramientas o perspectivas que hay que instaurar en los espacios, más allá de la discapacidad, ¿no? Que quizás es la formación de base que yo tenía. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Nati. Alejandra. No podés desmutearte, a ver si puedo yo desmutearte. A ver. No puedo desmutearte yo. ¿No podés, Ale? ¿Ves el micrófono donde está? Arriba. Yo lo tengo arriba al lado de la cámara, no sé vos dónde lo tenés. ¿No? Bueno. Bueno, mientras vos lo buscás, seguimos, si querés, con alguna otra colega. Belén. Ay. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy psicopedagoga, psicoanalista, trabajo en clínica, trabajo como orientadora educacional en una escuela también en Patagones.
Sole me conoce de la universidad, digamos, y siempre estoy haciendo diplomaturas sobre psiquismo y autismo, hice actualizaciones sobre necesidades educativas, siempre estoy en lo que es las necesidades educativas, la discapacidad, y más que nada digamos, lo vivo en el consultorio y a su vez lo vivo en la escuela, ¿no? Como estos niños, por más que esto va a ser de la universidad, tiene que ver con eso. Por eso también me interesó, ¿no? Porque son ámbitos donde los niños, la gente, se despliega y la sociedad, los docentes, la gente tiene que estar preparada de una determinada manera, lo cual nos falta un montón. Así que bueno, la idea es aprender y bueno, escucharla a ustedes que son las que saben de esto. Gracias. Gracias, Belén. Bueno, no sé si Ale pudo desbloquearse, si no, Milena, a ver, Milena Brown. Hola, Hola. bueno, yo soy estudiante, Qué bien. estoy haciendo el taller de tesis final sobre educación inclusiva, así que mi profe me mandó el link y me interesaba este espacio, nada, para enriquecer un poco el trabajo. Soy estudiante en Ciencias Humanas. ¿En qué universidad? En la facultad UNLPAM, de acá Ah, de qué General bien. Pico, La Muy Pampa. bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenida, bienvenida. Muchas Estamos en gracias. Viedma, nosotros estamos en Viedma, Belén está en Viedma, Natalia está en Roca, Paula está en Roca, Margarita está en Colombia, ahora nos dirá ella. Así que bueno, bienvenida y buenísimo que estés participando. Muchas gracias. Bueno, ¿quién me queda aquí? Paula, ¿bien la chica que se fue recién? ¿Se la ves ahí? Paula, Natalia. No, Natalia ya está, qué tonta. Alejandra, ¿pudiste? No. Me parece que se le quedó como trabada la imagen también, así que... Ah, bueno, un problema de conectividad. A Margarita. Margarita, si querés volverte a presentar de otra manera luego de mi presentación, o bueno, o arrancar con tu conferencia, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, un saludo muy especial con un agradecimiento y un reconocimiento a cada una de ustedes por su disposición, por la conversación que vamos a tener. Para mí es, digamos, de mucho agrado y me honra poder compartir estos espacios, mis preocupaciones, mis caminos que he recorrido como en los procesos de formación y siempre es muy grato escuchar otras voces a partir de lo que uno está pensando. Entonces lo valoro mucho, lo agradezco y digamos, la disposición para que conversemos a partir de unos temas que me han venido preocupando, que han sido parte de la configuración de mi formación postdoctoral. Agradezco pues de manera muy especial la invitación que Soledad nos brinda para poder participar en este espacio, a Natalia como moderadora y a mi tutor, el doctor Aldo Campo, que ha sido quien le ha dado cuerpo a muchas de mis ideas que pensaba estaban como muy salidas de la realidad, pero con él encontré como un polo a tierra, como un horizonte y poder fundamentar mucho mejor esas impresiones o esas palpitaciones que tiene uno en clase cuando está con los estudiantes. Entonces, yo he tratado de construir algunos elementos desde mi práctica como docente universitaria. Yo las llamo como unos elementos de pensamientos en voz alta y que con el postdoctorado he logrado fundamentar y he logrado ampliar y he logrado complejizar. Entonces, esa es pues como lo que tengo para compartir.
La idea es como que podamos ampliar y compartir estas inquietudes, preocupaciones, y seguramente también tendremos algunos distanciamientos o diferencias que son parte pues como de este proceso, y bienvenidos todos estos comentarios y todas estas propuestas. Entonces, voy a tratar de puntualizar algunos elementos. Me gusta mucho pues como la presentación general de cada una de ustedes, que veo que hay una preocupación o una ocupación por la formación del otro, y a partir de ese elemento común que nos vincula, creo que ahí hay un nexo copulativo que nos lleva a entender lo que es el sentido de la inclusión en la educación. Entonces, algunos elementos que hoy les voy a compartir están representados en esto que he denominado como esas comprensiones y desafíos. Esto está sustentado en mi propuesta de formación doctoral, pero como les decía ahorita, yo tengo unos elementos que me han permitido ampliar ese sentido o el corazón de la inclusión en los espacios de la formación universitaria. Entonces, ahí tengo como un primer elemento que ha sido el de las formas de habitar los contextos escolares, también entendidos como la universidad. Entonces, digamos que en este proceso de formación universitaria, yo me ubico, como lo decía ahorita Soledad, en la Facultad de Educación de una universidad que tiene más de 220 años de historia en formación. Nuestra Facultad de Educación lleva unos 70 años en la ciudad. Es la segunda ciudad principal de Colombia. Nosotros tenemos alrededor de 10 pregrados, 3.500 estudiantes de pregrado, somos más o menos 60 profesores. Entonces, la diversidad de los discursos, de las miradas, de las posturas es muy amplia. Y esto se va convirtiendo, digamos, en una forma de entender a través de los estudiantes que llegan a la facultad para formarse, cómo ven ellos la escuela, como un sujeto que viene de esa formación precedente en su formación inmediata, y que llega a otro espacio para formarse a partir de ella. Y eso también me ha cuestionado en la medida que los profesores universitarios, cuando estamos dedicados a la docencia, a la extensión, a la investigación, nos alejamos un poco del habitar la escuela primaria, la escuela secundaria, y es a través de nuestros estudiantes que nos nutrimos, que vivimos, que cuando hacemos una asesoría o una visita institucional, volvemos al contacto con la escuela. Entonces, esas formas de habitar los contextos escolares me llevan como a diferentes preocupaciones. Una es esa, digamos, esa mirada que a partir de más o menos 1992 y el año 2000, en Colombia empieza el movimiento de la integración hacia la inclusión. Aquí en Colombia hay, digamos, un cambio muy importante. Nosotros antes del año 2000 veníamos con las escuelas especiales y las escuelas regulares. Entonces, en ese proceso donde teníamos educación segregada y la educación, digamos que ese fue mi proceso de formación. A partir del año 2000, Colombia decide, a partir de como los discursos internacionales que conocemos de la inclusión, decide a partir de las declaraciones internacionales unirse a partir de una política, y esa política lleva a desaparecer las escuelas especiales, tal y como las conocemos. Entonces, para nosotros ha sido muy retador ese proceso de la integración escolar a la educación inclusiva, porque estas escuelas especiales se convirtieron en escuelas anexas a las escuelas regulares.
Esto fue un proceso gradual, pero ya en este momento no existe ninguna institución de educación especial oficial, solo digamos hay unas para adolescentes en términos de la formación para el trabajo, pero la formación específica en educación especial también tuvo, digamos, un cambio muy importante para las universidades, y es que solo en 6 universidades del país se oferta la licenciatura en educación especial. Esto entonces nos ha llevado a nosotros, a los profes de la universidad, a cambiar nuestras maneras o nuestros hábitos de pensamiento y a contener todo lo que en el, digamos, en el proceso educativo se da cuando se hace esta fusión de las escuelas. Entonces, digamos, este elemento de contexto nos permite entender cómo nos llega a nosotros a Colombia los discursos de inclusión desde la normatividad, desde la política, y a pesar de que ese cambio en lo físico fue fuerte, digamos que la gramática escolar se mantiene, la hegemonía del poder, el reconocer que hay unos diferentes a otros, el seguir manteniendo los diagnósticos, la necesidad de la clasificación y de la diferenciación ha sido algo pues como muy marcado, que esta fusión no logró pues como romper en la tradición escolar. Entonces esa reivindicación de la inclusión a partir de una reforma política, digamos que hay unas condiciones de transformación importantes, pero la escuela sigue intacta en términos de sus prácticas. El maestro hasta hace muy poco mantenía, digamos que dentro de sus preocupaciones, el no sé nada de discapacidad, no puedo trabajar con ese niño porque no me han formado para eso. Entonces, esos elementos propios nos empiezan como a generar la necesidad de hacer un esfuerzo por capacitar a los maestros, por incorporar representaciones de lo que en su momento tuvo mucha fuerza o la sigue teniendo, el contexto o el eslogan que entendemos de educación para todos. Y digamos que hay una fuerza del 2000 hacia acá en tratar de formar a los maestros para esta nueva forma de cómo llega la diferencia a nuestras escuelas. Entonces, esa generación de maestros que se forman digamos, en una perspectiva distinta, donde yo ya tengo sí o sí que tener al alumno en el aula de clase, nos ha llevado a entender como la inclusión a partir de un asunto muy instrumental o gerencial, a partir de una estandarización curricular en la que simplemente se hace una flexibilización o se hace una adaptación, y a la subordinación de los saberes. Entonces, esos elementos nos han puesto a pensar desde la academia que el maestro termina siendo muy hábil en lo que es el saber gerencial, es decir, en diligenciar una cantidad de instrumentos que nos ha dejado la normatividad, pero que muy poco se acerca a sus prácticas, a reflexionar sobre ellas, a pensar, a construir sobre su propia práctica y a conocer y, digamos, a poner su punto de vista. Entonces, el tener ese maestro a partir de estos elementos normativos desde una mirada muy instrumental, nos ha dejado que los acontecimientos y las experiencias que suceden dentro del aula se empiecen a desaparecer a partir de unas planillas que se llenan, unos formatos, unas remisiones, unos trabajos que podríamos llamar dentro de lo que es la metodología del DUAR. Nosotros tenemos aquí un instrumento que llamamos el PIAR, que es el plan individualizado de ajustes razonables. Entonces, casi siempre que nosotros hablamos con los docentes de las escuelas,
Esas son las palabras que siempre aparecen en el sentido de la inclusión. Entonces, ya tenemos como unas palabras, unos eslogan, unas prácticas o actividades pasajeras, porque casi siempre hablan de la promoción automática, de que el estudiante hay que hacer flexibilización curricular. También tenemos unas expresiones muy cifradas en lo que nos pide la norma. Entonces, si el niño no llega con un diagnóstico, no lo recibimos en el aula. Primero es el diagnóstico y con el diagnóstico ya él sí puede ingresar. Tenemos la figura de la tutela, que es digamos, un instrumento al que pueden recurrir los padres para interponer digamos, una solicitud de que su niño sea recibido en la escuela por la política que tenemos, pero terminan siendo palabras vacías. A mí me gusta mucho acuñar la palabra vacía con la expresión de Scliar de la presencia y la existencia en las escuelas. Los niños pasan en ese proceso de acceso, permanencia y graduación. La permanencia se convierte realmente en eso, en alguien que yo no puedo sacar por ley, que no sé qué hacer con ese alumno y que termina permaneciendo en la escuela, pero no me interesa su existencia o no sé cómo lidiar con su existencia. Entonces, estos elementos son como esos detonantes que nos han llevado a pensar en la rápida expansión que ha tenido la educación inclusiva, que se debe como a esas prescripciones mecánicas y que nos aleja de ese pensamiento hacia la inclusión, de una fundamentación más amplia, más profunda y digamos que el elemento de la deconstrucción crítica, del podernos despojar del estatus de verdad de la inclusión, que ha sido esta por muchos años, es la que nos ha permitido empezar a tomar la centralidad de la inclusión desde otra perspectiva y situarnos en condiciones y reflexiones situadas desde la práctica y desde los sujetos que hacen parte de la educación. Nosotros en esas expresiones normativas tenemos una cantidad de leyes y cada día salen más. Tenemos un decreto, el más reciente, el 1421, que nos dice cómo debe ser la oferta educativa para las personas con discapacidad. Estamos en estos momentos discutiendo una ley estatutaria de la educación es un derecho. Tenemos una cantidad de otras normativas que nos apoyan en términos de reconocer las diferencias, de reconocer poblaciones, digamos, pertenecientes a minorías lingüísticas o culturales y que se van actualizando de acuerdo a los fenómenos sociales. Entonces, digamos que nosotros tenemos unas expresiones retóricas normativas que nos soportan, pero realmente todo este marco normativo se empieza a desbaratar o se empieza a desdibujar cuando hablamos con los maestros en las aulas de clase. Otro elemento es entonces esa dicotomía entre educación inclusiva y educación especial. Digamos, la semiótica de la inclusión casi siempre está representada a partir de alumnos con discapacidad. Cuando hablamos de educación inclusiva, casi siempre hacemos referencia al alumno con discapacidad. El mirarnos a partir de grupos poblacionales o clasificados como vulnerables, con unas características particulares, me atrevería a decir que como país somos muy fuertes en eso. De hecho, nuestra Facultad de Educación tiene 10 pregrados precisamente por eso, porque hay unos pregrados que se dedican a los saberes específicos, matemáticas, lengua castellana, biología, pero hay otros pregrados que han surgido, que han sido emergentes a estos discursos. Entonces tenemos un pregrado en educación rural, tenemos un pregrado en pedagogía de la madre tierra, tenemos un pregrado en pedagogía. Entonces, estos elementos nos van cruzando y nos van separando
a pesar de que nos preocupamos por la misma intención que les decía ahorita, nos preocupa la formación del sujeto, pero lo vamos especializando de tal manera que terminamos divididos. En la palabra inclusión, particularmente aquí en la Facultad de Educación, es una palabra que se le ha dejado a la licenciatura en Educación Especial. Ustedes son los que saben de eso. Y todos estos otros programas conversan de una manera más fluida con la palabra diversidad. Entonces tampoco tenemos puntos de encuentro. En este proceso de formación tengo muy claro que educación inclusiva y educación especial son dos cosas distintas. Me ha costado mucho entenderlo porque soy formada en educación especial, estoy en una facultad donde no se me permite de una manera muy clara y directa hablar de inclusión desde una mirada amplia y desde una postura crítica. Somos muy tradicionales en esa mirada. Entonces, en los últimos años yo he tenido la fortuna de ofertar cursos que los llamamos del componente común, es decir, que las 10 licenciaturas sí o sí tienen que ver ese curso, y uno de ellos es el curso de educación e inclusión. Este curso lo ven todas las licenciaturas porque es una, digamos, una exigencia del Ministerio de Educación Nacional, donde se nos obliga a que todos los pensus deben tener un curso obligatorio sobre inclusión. Entonces, en esa, digamos, en esta actividad yo logro conversar con pedagogos, con matemáticos, con las diferentes licenciaturas, y voy encontrando como esas perspectivas de mirar la educación en la educación, la inclusión en la escuela. Allí me encontré, digamos, con este comparativo que a mí me ha impactado mucho. Desde mi formación en educación especial, digamos que antes del 1992, el retraso o el retraso mental era la categoría diagnóstica que se le podía dar de manera clara a una persona que hoy se conoce en el 2024 como persona con discapacidad intelectual. Cuando yo hablo con estos estudiantes que no son de la licenciatura en educación especial sobre cuál es su percepción de la discapacidad, empiezan a surgir palabras como limitación, enfermedad, diversidad, variedad, impedimento. Y si hacemos una comparación rapidita, vemos que no hay mucha diferencia en esas palabras. Estamos hablando de estudiantes más o menos entre sus 20, 25, 28 años, que por la política que nosotros tenemos ya han pasado por escuelas inclusivas, no les tocó el escenario de la educación especial, pero siempre vieron al alumno con discapacidad con el que compartieron su bachillerato o su primaria como el diferente, el raro, al que sacaban para que el maestro de apoyo le enseñara algo. Entonces, ahí yo pienso que es como mi primer alarma de que digo, estos discursos de inclusión no nos están sirviendo porque estos muchachos han encarnado lo que la teoría nos dice sobre la inclusión, han sido parte de esa transformación en términos políticos en nuestras escuelas, pero su pensamiento sigue de una mirada hegemónica de la diferencia. Los diferentes son los otros. Entonces, el poder pensarse los saberes, las prácticas y los sujetos de la educación nos permiten tener unos elementos diferenciadores en términos de lo que para nosotros ha representado ese enfoque diferencial, también como facultad y obviamente como sistema educativo. Entonces nosotros hoy en día tenemos toda esta cantidad de divisiones por edad, por condiciones psicológicas, por situaciones jurídicas, bueno, y que yo creo que todas en el ámbito de lo que ahorita escuchaba que ustedes son reconocidas por ustedes. Hay algunas que están cogiendo mucho más fuerza. Para nosotros, digamos, la preocupación de los maestros novatos o maestros jóvenes en las escuelas ya no es, yo no sé qué es el síndrome de Down, porque seguramente tuvo un compañero con síndrome de Down en la escuela.
su preocupación está en lo que representa la violencia en las escuelas. Entonces, y digamos que el discurso de la inclusión permite despojarnos de que, listo, entonces la inclusión no es solo discapacidad. Hay otros elementos que nos separan, que nos ponen en lugares distintos y que nos dejan unas miradas, a pesar de que la facultad también está dividida mucho por estos elementos, vamos encontrando unas posturas y unos hilos comunes en los cuales podemos decir, sí, tenemos diferencias, pero también tenemos unos elementos que nos unen y tenemos unas miradas distintas frente a ese interés formativo. Entonces, esa perspectiva crítica que se aleja de esta postura en la cual estamos viendo cada vez más esas especificidades o especialidades en la formación, encuentro en la postura o en la perspectiva crítica cómo alejarme de esas identidades marginales derivada de esas prescripciones y de esa normatividad cortoplacista. Y encuentro en mis estudiantes unas reflexiones y unos puntos de vista que me llevan a pensar entonces nuestros contextos escolares en estos tiempos presentes, cómo están siendo entendidos. Entonces, aquí les comparto tres fotógrafos, reporteros muy reconocidos en el medio colombiano. Han tenido casi todos premios a nivel internacional y fueron quienes me llevaron a pensar realmente para mis estudiantes de pregrado, qué representa para ellos la diferencia o la desigualdad en la escuela. Entonces, estas reflexiones están dadas en estos elementos visuales. Particularmente, Manuel Salvador Saldarriaga, con estas tres fotografías se gana un premio en España. Y él lo llama como la cotidianidad de las escuelas en Colombia, en el Chocó. Y digamos que ese premio, la vida estudiantil en la comunidad del Guamo, lo lleva a él a poner, digamos, ante el mundo el, el contexto educativo que se sale mucho de la escuela tradicional que nosotros tenemos en nuestra representación. Entonces, la panga, que es la que está en el río, es un medio de transporte escolar con el que los niños indígenas van a su escuela. Jesús Abad Colorado pone, digamos, ante el mundo una escuela que sirvió de trinchera de grupos armados en la ciudad de Medellín, y Juan Manuel Echavarría lo hace, digamos, esta misma apología a la violencia, pero en el contexto rural. Entonces tenemos muchas similitudes si lo vemos desde ahí, y esos elementos de la realidad y del saber local y cómo comprender las dificultades actuales de nuestros territorios, creo que es el desafío más grande que tenemos para poder entender la educación inclusiva. No todos los contextos escolares están, digamos, en ese panorama. Yo no, digamos que no puedo dejar de representar estas otras fotografías que tenemos de nuestras imágenes visuales de instituciones escolares, pero que casi todas están dentro de las principales ciudades de Colombia. Entonces, nosotros tenemos la denominación de las megacolegios, y van desde educación inicial hasta el bachillerato, y son unas, digamos, instituciones importantes con una infraestructura importante, pero que no, digamos que no es la mayoría, y casi siempre no están nuestros estudiantes ni haciendo sus prácticas ni sus primeros años de docencia, porque son instituciones que requieren de maestros experimentados. Entonces, cuando yo invito a mis estudiantes a trabajar a partir de la fotovoz, es decir, con fotografías, cómo ven ellos la realidad educativa en la que ellos están,
encuentro, digamos, estas escenas que a mí me han conmovido y fueron las que hicieron pensar de una manera distinta la inclusión. Aquí ustedes ven en la primera foto donde se ven un grupo de niños y al fondo unos árboles y entre los fondos, el fondo de árbol hay como unos edificios pequeñitos. Esa es la ciudad de Medellín y es un barrio periférico a la ciudad de Medellín. Y lo que tienen al lado estos niños es su escuela, que es una escuela de tablas, y es donde está la profe dando su clase. Y así sucesivamente, digamos que nuestros maestros, algunos de ellos van y hacen sus prácticas en estos espacios y para ellos esta es la representación que ellos tienen de la escuela. Algunos son normalistas con más de 10 años de ejercicio en la docencia que se están profesionalizando y una de las reflexiones que ellos hacían es que ellos se presentaron a un concurso que hizo Colombia que se llama el concurso docente post-conflicto en el año 2021 y digamos que cuando se firma el posacuerdo, nosotros ya, Colombia ya llevaba más de 60 años en el conflicto. Las zonas más afectadas fueron las zonas rurales y este fue el tipo de escuela que le entregaron a estos maestros en este acuerdo. Esta es su escuela, mire a ver con esa comunidad usted qué puede hacer. Entonces, algunos apartados de lo que representa este estudiante. Él dice, comencé a visibilizar las condiciones en las que se encuentran la mayoría de las escuelas rurales del país y que violan los derechos fundamentales de los niños y las niñas, al no garantizarles una educación de calidad en óptimas condiciones. La vereda La Hoz es una de las zonas más olvidadas por el Estado. Hasta la fecha la habitan familias victimizadas por el gobierno y el conflicto armado. Todos son campesinos que fueron desplazados y ultrajados por la violencia entre paramilitares, guerrilla y fuerzas armadas. El relato de este profesor, él lo llama el sueño de una escuela, es el punto de partida para el desarrollo de esta comunidad. Es el maestro, no sé si lo logran identificar, que está con una camisa naranja y en el tablero está escribiendo algo. Y él dice que él cuenta en esa escuela con 12 niños que asisten y que buscan un mejor futuro y que trata de mitigar la pobreza en que ha sumergido la guerra esta región. La escuela de la vereda La Hoz no es más que un techo de zinc cruzado por las balas de los enfrentamientos que día a día concurrían en los predios donde se encuentra situada. 4 estacas de madera desgastadas por los insectos y un piso de tierra que ensucia la zapatilla más limpia. Este relato, él digamos que me lo cuenta y me dice qué podemos entender por inclusión cuando es la escuela la que ha sido excluida. Entonces, ahí es donde para mí vuelve y toma valor el saber local y la realidad local y cómo debemos empezar a construir qué significado tiene la educación inclusiva desde el contexto local para luego pasarlo a un contexto académico. Porque si seguimos desde la academia produciendo o generando conocimiento alejado de esta realidad, siempre vamos a estar fraccionados o no vamos a encontrar la misma frecuencia para hablar. Entonces yo empecé a entender que estos discursos que les damos a los docentes en las facultades de educación les sirve muy poco ante esta realidad y cómo ellos tienen que afrontar esta realidad. Entonces, empecé a encontrar, digamos, desde Patricia Hills Collins, la interseccionalidad como un elemento, una alianza analítica derivada de la investigación que nos permite tratar de identificar condiciones cercanas para analizar la complejidad de la singularidad. El poder empezar a pasar en otro plano esos elementos de la interseccionalidad como un elemento importante en las condiciones de la investigación, donde es más importante esas condiciones sociales y culturales que esas metodologías. Para mí, por ejemplo, el instrumento de la fotovoz ha sido algo revelador. Para mí ha sido poder ver a través del ojo del estudiante su realidad
y el poder sensibilizar la experiencia vivida, creo que reivindica las realidades educativas, me atrevería a decir de gran parte del sur global, como unas realidades que deben ser estudiadas y comprendidas desde su complejidad, con unos instrumentos mucho más sensibles y con un diálogo contradictorio que implica la presencia de esos sujetos en el reconocimiento de la experiencia vivida. Y creo que ahí resalto ese elemento de la experiencia vivida, que dentro de los métodos investigativos tradicionales hay veces no se recoge la sensibilidad, pero que realmente logran problematizar lo que es el sentido de la inclusión en los contextos educativos de distintas voces y desde distintos territorios. Para mí entonces ha resultado clave despojarme del sentido de una sola educación, del sentido de una educación universal, para empezar a mirar desde la práctica social, cultural, propia de los diferentes contextos. Como les digo, la riqueza de la Facultad de Educación es una facultad que no solamente sirve a la ciudad de Medellín, sino que sirve a otras regiones. Entonces, el diálogo es muy rico, pero hay veces no encontramos esos puntos de encuentro entre nuestros profesores. Entonces, cuando yo logro cambiar la comprensión de los límites visibles, de lo que les decía al inicio, del eslogan, de la palabra vacía, del poder entender otras posturas epistemológicas, analíticas, políticas como objetos de estudio de la inclusión, se abre el panorama y digamos que lo que atraviesa los significados en las interacciones de lo complejo que es el pensar y el hacer para el maestro en las escuelas. Entonces, el pensarse desde una mirada sensible y comprender la multidimensionalidad de las experiencias vividas es uno de los elementos bien interesantes que para mí cruzan la realidad. Es decir, cómo desde las facultades de educación estamos preparando a los docentes para afrontar este discurso de la educación inclusiva y que no solamente se convierta en un discurso y en esa palabra vacía, sino que encarnen lo que implica el reconocimiento de la inclusión a partir de la diferencia en los territorios, en los contextos, etcétera. Las preguntas y las reflexiones, entonces, pienso que permiten conmover y trazar condiciones analíticas. En este caso, yo ya les señalé algunas que desde mi postura personal me permitió cambiar la mirada a no pensar solo que educación inclusiva era educación especial y a pensar en esas representaciones dominantes, universales, hegemónicas, que no cuestionamos de la escuela ni las cuestionamos en las facultades de educación. El propiciar esa circulación real de conocimiento nos tiene que llevar a otros formatos y a otras expresiones donde realmente podemos tener discursos académicos, pero también abiertos a lo que la sociedad desde su saber local tiene para decirnos. Y finalizo con esta frase de Quiseno y Peñalosa, que me interesa en la medida en que creo que la inclusión delimita un ámbito de intervención estructural en lo relacional y sobre todo en la cotidianidad, que subvaloramos mucho en el caso de la formación universitaria. Se instaura en un espacio abierto, indeterminado, permanentemente en transformación. Creo que esa transformación es lo que Aldo denomina como la dislocación o la ruptura o la alteración de ese saber hegemónico que hemos tenido por tanto tiempo y que hemos mantenido en nuestras prácticas y que se encuentra abierto al devenir de acontecimientos y por lo tanto está en permanente evolución y cambio. La performatividad, que es una de las cualidades que Aldo también resalta, digamos, en su postura teórica frente a la inclusión,
nos lleva a reafirmar ese efecto alterativo o fracturador de la realidad y del pensamiento pedagógico. Esos son, digamos, elementos que he venido considerando que hacen parte de todo el engranaje de la configuración que estoy tratándole de dar a mi formación postdoctoral, pero que me interesaba compartir con ustedes esa preocupación o esa ocupación por la formación, como les decía al inicio. Entonces, quedo abierta como a sus comentarios, a sus preguntas o a sus conversaciones o a sus puntos de vista o a sus realidades locales frente a esta propuesta. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. La verdad es que fui anotando, terminé toda la hoja llena, porque me va resonando como en un montón de cuestiones lo que sucede, lo que no sucede también acá. Lo que trajiste del sistema formador, y pensaba como cómo esta mirada eurocéntrica todavía la sostenemos y estamos tan aferrados en el ideal de estudiante, en el ideal de escuela, en esa construcción que ni siquiera es nuestra, y que no responde a la realidad, a nuestro contexto, a nuestras prácticas. Me encanta cómo, digamos, cómo volvés a traer como esta idea del territorio, y cómo ponen como en cuestión o ponen en tensión la formación, pero desde la mirada de, bueno, ¿qué estamos haciendo desde la academia, ¿no? Como, ¿qué otras voces no se están escuchando? ¿Qué otras voces no estamos como convidando a compartir? ¿Y qué experiencia les estamos en algún punto no ofreciendo a quienes se están formando de conocer, de construir desde otro lugar ese saber que también es académico, pero que se ancla o no sé, como se sostiene en esa práctica, ¿no? Como terminamos como enojadas por esa disociación que hacen los estudiantes de la práctica y la teoría, pero en algún punto lo ofrecemos desde ese lugar. Y entonces pensaba en, no sé, en los espacios que yo habito, digamos, de formación, cuánto contacto tienen nuestros estudiantes con el territorio. Hasta el último año, quizás que hacen la residencia, no ocupan esos espacios. Y cuánto contacto tenemos los formadores de las escuelas. Vos empezaste como a contar que vas conociendo la realidad a través de los discursos, pero bueno, porque justo estás en un espacio de formación en donde tus estudiantes están en territorio, entonces tienen la posibilidad de traer a nosotros cada vez siento, o es mi percepción, que nos queda cada vez más lejos como eso que sucede en la realidad con lo que le enseñamos o lo que estamos trabajando en la formación de grado, porque nadie de todos los que estamos realmente evitando la escuela. Bueno, nada, entre muchas de las cosas que fui como anotando, pienso que ahí también hay como un punto, por lo menos hablo desde donde estoy yo, como en mis lugares donde estoy, ¿no? No quiero generalizar. Y después otra cuestión que también me pareció re interesante, cuando comentaste que a partir del 2000 no hay escuelas especiales. En Argentina hubo muchos movimientos en relación a esto, mucha resistencia. Todavía es algo que se debate muchísimo. San Luis es una de las provincias que ha dejado de tener escuelas especiales en esa lógica y tiene, no me acuerdo bien cómo es el nombre, pero funciona como un poco parecido a lo que vos comentabas, como anexos. Y hoy justo estamos recorriendo escuelas con la dirección, y hay un pedido y una demanda muy grande de cargos docentes para ocupar espacios de inclusión como maestro de apoyo, que no siempre tienen que ver con la discapacidad, pero justamente porque la escuela no está cambiando, que es lo que vos trajiste, no está cambiando su forma. Todavía
trabajamos como en una lógica de inclusión, y entonces pareciera que con el recurso de la maestra de apoyo, el especialista que viene a dar lo que se resuelve una problemática, cuando en realidad la problemática tiene que ver con sostener y aferrarse a un modelo tradicional de escuela que todavía no tiene la posibilidad de repensar su currículum, sus tiempos, su organización, sus lógicas, sus poderes, ¿no? Es como, nada, me sentí como muy en línea, digamos, con lo que fuiste compartiendo. Después también, bueno, tomé lo de la sensibilidad, me parece como, bueno, sí, la academia cada vez nos alejamos quizás más del saber ese sensible que se genera en el territorio, ¿no? En el contacto, en el vínculo, en el hacer. Sí, pensaba en Argentina, no sé si también La Pampa me parece que ya ha avanzado en reconfigurar sus escuelas especiales. No sé si Milena sabe, tal vez nos pueda decir después. Bueno, para mí también me pareció súper interesante la idea de pensar también que no solo estamos ante heterogeneidad, digamos, no solo ser la multiplicidad de sujetos, ¿no? Y bueno, y esa dificultad, esa tendencia que tenemos a encasillarlos, a nominarlos, a esencializarlos, ¿no? En un proceso que puede ser, digamos, al infinito de compartimentos, con cada uno transformando una característica singular en una identidad, ¿no? Sino, a mí lo que me pareció muy novedoso o interesante, digamos, en tu articulación, es que esa multiplicidad también está en las escuelas, digamos, también hay como tanta diversidad que entre dos escuelas, que además el recurso de las fotos me parece muy potente, ¿qué tienen en común? Esas escuelas, ¿no? Me parece que el reconocimiento de la multiplicidad de escuelas tiene como muchas derivaciones interesantes. Una, bueno, esta que vos trajiste y que refuerza Natalia, que es, bueno, nuestra producción teórica en pedagogía, en didáctica, pero también podemos pensar, acá hay psicopedagogas, en el campo de lo psicopedagógico, en el estudio de las dificultades, digamos, digamos, ese corpus teórico, en qué campo de producción empírico se produce, ¿sí? Porque, digamos, las teorías pedagógicas, psicológicas, psicopedagógicas, didácticas, surgen de un campo de producción particular. Y ese campo de producción seguramente en el campo de la educación es una escuela urbana, de clase media, además urbana, digamos, con una cantidad X de alumnos, digamos, y en el campo PSI, eso es mucho más difícil porque la producción teórica PSI surge del contrario. Entonces, las construcciones de nosografía, de diagnósticos, de tratamientos, no surgen en el contexto de una práctica educativa, surgen en un contexto clínico, hospitalario, o a veces ni siquiera hospitalario, a veces de los consultorios individuales. Entonces, y esa teoría dice, ¿no?, sobre el sujeto y qué hacer con ese sujeto en contextos que no tienen nada que ver con el contexto de producción. Es una dificultad epistemológica ahí de producción de teoría. Esa es una derivación, ¿no? A mí me hace pensar mucho en eso, en las teorías, y en la inadecuación absoluta de nuestras teorías para explicar los contextos, las realidades en las que después queremos que esas teorías sean herramientas para pensar de otro modo. Y la otra derivación de esta multiplicidad de escuelas es que el reconocimiento de la multiplicidad nos hace pensar en lo siguiente, si desbancamos, si eliminamos de los escenarios, ¿no? Si desmontamos, esa es la palabra, si desmontamos todo ese corpus imaginario del edificio, del equipamiento, de los espacios, y dejamos lo propio,
lo que hace escuela y lo que hace que es una escuela, la escuela que es un espacio que es un techo con unos bancos y un docente, y la otra que es un mega edificio tecnológico y demás, ¿qué es lo común? Porque finalmente ahí se encuentra, me parece, lo que hace, de lo que se trata, ¿no? De qué es la transmisión, de qué es la formación, que tiene que pasar para que el acto educativo acontezca, ¿no? Pienso que también la universidad nos permite eso, pensar si reconocemos allí escuelas, qué es lo que las hace escuelas, ¿no? Podemos hipotetizar, aventurar. Yo creo que en principio lo que no puede faltar es la voluntad, ¿no? El empecinamiento, el deseo de alguien de enseñar algo que es importante, ¿no? Eso lo primero. Y tal vez otras más, ¿no? También la coincidencia es muy rara, ¿no? En un grupo de distintos, de diferentes, como pueden ser los grupos de estudiantes, la coincidencia en la voluntad de estar ahí un rato escuchando a ese que tiene algo para decirme. Algo, digamos, un acto absolutamente difícil que acontezca, pero acontece aún en condiciones de lo más diversas, ¿no? Me parece que también eso, que esa multiplicidad nos permite pensar eso. Si sacamos, desmontamos todos, ¿qué nos queda, no? Bueno, no sé, eso pensé. Milena te preguntaba, ¿en La Pampa hay escuelas especiales? ¿Sigue habiendo escuelas especiales? No, no, acá en La Pampa, por lo que sé, es una de las provincias que más ha evolucionado en ese sentido. Este proceso gradual que decía Margarita de la desaparición de las escuelas especiales, acá ya no hay más. Lo único que, nada, yo quería decir que nos dimos cuenta en la cátedra de que esta formación a docentes, por lo menos en mi facultad, yo tengo una sola materia que se llama educación especial, que bueno, las profes, las docentes de esa cátedra, hasta se están cuestionando por qué se llama educación especial, por qué no llamarlas de otra manera, pero es como que siempre es un pensamiento individual que las políticas lo sobrepasan. Entonces, no tenemos este acompañamiento por ahí tan como quisiéramos. Y bueno, en la formación tengo esa sola materia que es muy enriquecedora, pero está en tercer año y ya no la ves más. Y si vos estás haciendo la licenciatura, tenés 5 años, 3 que viste todo lo didáctico, lo pedagógico, y después otras 2 que te quedan, otros 2 años que te quedan que no volvés a ver eso. Y si no te interesa y no investigás o no haces proyectos de extensión, desaparece y queda como en uno. Es como que yo pienso que las políticas tienen también que hacer esto de proponerlo, porque no todo el mundo lo hace, porque no todo el mundo lo sabe tampoco. A veces uno arranca, yo arranqué la facultad y esto me fue interesando a medida que fue pasando el tiempo y que me fueron informando. Pero si nadie me informaba, yo no estaría acá ahora. Entonces, creo que es muy importante la formación también. Sí, en general, gracias, Mil. En general, hay como un enojo frente a la frase esta de no me formaron para esto, yo no sé de esto, ¿no? Que uno espera, digamos, por una cuestión de formación que trasciende la formación de grado, la formación de un docente, pero la realidad es que el plan de estudio no forma para ciertas, o con ciertas miradas o con ciertos posicionamientos, ¿no? Entonces, bueno, queda en las voluntades de transversalizar en la currícula ciertas miradas o ciertas herramientas o ciertos abordajes, perdón, pero queda como eso, como sujeto a voluntades, a personas que han hecho alguna trayectoria y entonces, o que tienen estos intereses particulares. La verdad que sí, que es realmente necesario en la propuesta formadora, digamos,
la transversalización de la perspectiva. Y desde una perspectiva, desde esta línea que trae Margarita, ¿no? También pensaba, nuestras políticas no hablan en la lógica interseccional. Nuestra política es para discapacidad, para pueblos originarios, para esa segmentación, digamos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Es como, está en todos los estamentos. Entonces, es difícil como pedirle después al sujeto que sienta que ese entramado o que podamos trabajar desde esa complejidad cuando continuamente estamos segmentando, continuamente estamos fragmentando. Vuelvo como a retomar ese concepto que me parece tan clave para pensar la práctica docente, ¿no? Ahí sí me anda ahora el micrófono, así que pido disculpas al principio. Margarita, fue un gusto escucharte. Muchas de las cosas que ibas comentando, o sea, me parecían muy significativas y hasta muy relacionadas con la experiencia, creo que argentina y rionegrina. Yo también tuve una experiencia de trabajo en los equipos técnicos y en la escuela especial en primaria, con inclusión, desde el año 2006 hasta el 2013 casi, así que, y después con una revuelta, si se quiere, un reingreso mío al trabajo en el 2018. Y en esa experiencia que transité, me pasó mucho de encontrar eso que decías, ¿no? Hay un cambio a veces de palabras, pero que quedan palabras vacías porque en la práctica sigue sin suceder, si se quiere, prácticas como, si se quiere, plenas de inclusión, ¿no? Y me parecía muy interesante el ejercicio de la fotografía de las instituciones educativas como un primer acceso también por parte de los estudiantes y los estudiantes en la problematización, porque me parece que eso hace a visibilizar desde dónde estamos pensando, cómo podemos pensar las prácticas de inclusión. Y me quedé también con una pregunta que hacías en tu exposición, que es cómo hablar de inclusión y la escuela ha sido excluida, ¿no? Entonces, pensar en los territorios, en los contextos, en dónde está funcionando esa escuela que, como decían también, es saberes, prácticas y sujetos, ¿no? O sea, más allá del edificio en sí mismo, que lo veíamos después como la contraparte de esos mega edificios que realmente son impresionantes, cómo si uno saca como esa estructura, o sea, qué es lo que hace la escuela, ¿no? Entonces me parecía muy interesante y de hecho también que vaya llegando a la educación superior muchos de estos planteos también, porque en ocasiones era como mirar los niveles obligatorios, por lo menos acá en Argentina, y no la universidad o no los institutos de formación docente. Entonces era como, no es un nivel obligatorio y medio que no había mucho y quedaba a voluntad del equipo docente, que se había tenido una experiencia, intentaba algo sobre lo individual, pero no las prácticas, ¿no? Más que, como decía Soledad, de pensar lo común. Y también, como dice Milena, me interpela porque muchos de los diseños curriculares de la formación docente también aparecen en el tercer año, los aportes, si se quiere, a la educación especial para pensarla, y en alguna unidad, o sea, no tiene un lugar más que ese, ¿no? Y después seguimos diciendo, bueno, esto que se escucha, ¿no? No me prepararon y en realidad uno diría, bueno, ¿qué impacto tendría en la formación docente si tiene una materia en el tercer año y si la práctica como formación no se ha puesto a dialogar con esos otros saberes, ¿no? Así que también me deja como pregunta en qué va pasando con eso que traías, ¿no? Lo curricular, la producción de saberes y la práctica docente, ¿no? Creo también que por ahí es como importante transmitir la idea de que la inclusión no es pensar en cierto tipo de personas, sino que es importante que esté en la formación porque todos somos diversos y no tenés que aprender una cierta cosa por cierta persona. Es porque vos como docente vas a estar al frente de un aula de, no sé, 35 personas, cada una de ellas es diversa. Y no por eso, o sea, y no por la razón de, no sé, de un tipo de persona específico tiene que estar porque al trabajar con humanos, con personas, ya de por sí tiene que ser necesario. Creo que está errada como la concepción
de educación inclusiva. Bien, igual Claro, yo la perspectiva. nos llegó tarde, pero voy a No, poner dale vos. español. Habla tranquilo, no te quiero interrumpir. No, lo que decía es que claramente el concepto de educación inclusiva que propone Margarita y que, ¿no? Bueno, ya lo va a poder desarrollar más, ¿no? Pero refiere a justamente esto, a, a problematizar el tratamiento que el sistema educativo, pero más ampliamente, ¿no? Que nuestras sociedades contemporáneas en diversas instituciones hacen de la diferencia, ¿no? Un tratamiento de la diferencia, de la multiplicidad propia de la existencia humana, un tratamiento que lo normatiza, que patologiza las diferencias, que segrega, que desvaloriza ciertas diferencias, ¿no? Me parece que lo que hace el concepto de educación inclusiva implica una problematización del tratamiento de la multiplicidad, ¿no? Y algo interesante en eso es que decía, ya nuestros docentes no se preocupan por tener un estudiante con síndrome de Down, digamos, o un estudiante con una discapacidad visual y demás. La violencia, ¿no? Entonces, a mí me parece, digo, pensar en cómo cada vez, siempre entre los nuevos y los viejos, una distancia, y los nuevos, los recién llegados, nos resultaron siempre un poco desconcertantes, pero parece ser que hay en estos tiempos una distancia cada vez más profunda y más rápida, es esa diferencia generacional que hace que digamos, que haya características propias de los procesos de subjetivación de las nuevas generaciones que nos interpelan, digamos, que nos hacen que a los adultos responsables de educarlos, ¿no? En este caso docentes, pero también padres o en otros roles, nos dejan en un estado de no saber qué hacer con ellos, ¿no? Son diferencias que, bueno, que rápidamente pueden ser, según el cuadro, judicializadas o patologizadas, ¿no? Depende el caso, ¿no? Margarita, ¿vos crees que esa es una característica epocal o que esa cuestión de la violencia tiene en Colombia por la historia reciente de violencia justamente política y social, alguna connotación particular? ¿Sí me entendiste la pregunta, Margarita? Sí, pues yo pienso que es generalizada con el país, porque el país ha sido muy golpeado durante muchos años y muchas generaciones hemos vivido de manera directa o indirecta los efectos de una guerra o de varias guerras que hemos lidiado en el contexto rural y en el contexto urbano. Entonces, esa ha sido, digamos, una nueva categoría que creo que es muy propia de Colombia. Para entenderla, incluso en la ley estatutaria hay maneras de proteger a víctimas del conflicto armado o a desplazados que han sido sometidos a un desplazamiento forzado. Entonces, las escuelas tienen ya como algunas, creería yo, condiciones para recibir. Incluso en algunas localidades se utiliza familias flotantes, y es hoy están aquí, pero mañana están en otra parte. Digamos, en la ciudad tenemos el problema de fronteras invisibles. Entonces, de un día para otro, la familia tiene que salir a otra parte. Entonces, para que el niño no quede por fuera de la escuela lo puede recibir bajo esa figura. Entonces, nos vamos habituando o vamos naturalizando, y por eso dentro del enfoque diferencial está este fenómeno allí ya como un grupo caracterizado dentro de lo que decías ahorita, con la diferencia, la patología, porque lo queremos caracterizar, definir como un grupo adicional que cada vez va a ser más. Incluso también tenemos el otro lado, que es las personas que hicieron parte de la guerra, pero que se reintegraron
que también ya digamos, no están en estos grupos, pero la sociedad los quiere reinsertar y así los llamamos, los reinsertados. Y hay unos beneficios para ellos en los colegios, en las universidades, pero digamos que también se tiene como los dos lados. En el aula de clase encontramos a la víctima y al victimario en el mismo espacio, en un diálogo, y el maestro hay veces no está preparado para esos diálogos, pero creo que el fenómeno de la violencia en toda su complejidad se cruza con la inclusión, porque hace parte de esa transformación y del pensarse la educación del otro de una manera distinta, no solamente a partir de una etiqueta, una clasificación o un diagnóstico, sino a partir de esa realidad que él vive. Muy interesante. A nosotros, digamos, Argentina, si bien tiene una historia reciente de violencia política, digamos, toda la década del 70 se caracterizó por una fuerte violencia política desde el Estado, ¿no? Estatal. Yo creo que esto que vos contás a nosotros nos sirve para pensar ciertas Argentinas que hay dentro de Argentina, ¿no? Digamos, hay sectores que viven en términos de Agamben en estado de excepción, en donde justo ayer trabajaba con una tesista que me decía que trabaja con jóvenes de barriadas, en donde que no están en la escuela, que van poco a la escuela, y que conforman banda o grupos que lo que los unifica, que los identifica y los aúna, es la el consumo problemático de sustancias, ciertas actividades delictivas. Entonces, creo que esta relación con la violencia y con víctimas y victimarios junto en el mismo espacio, porque las víctimas y los victimarios esos son ahí, se confunde un poco, ¿no? Quién es víctima y quién es victimario, sirve para pensar esas Argentinas que existen y que cada vez con el incremento de la desigualdad y con el incremento de la marginalidad son cada vez más amplias, ¿no? Así que me parece que esa experiencia de ustedes es interesante en ese punto. Nati, ¿algo más para comentar? Claro. Ahí te iba a decir, esta compañera entró un poco más tarde. Aniana, cuando vos entraste ya habíamos acordado de que íbamos a presentarnos un poquito, quienes estábamos acá, como éramos pocas. ¿Querés abrir el micrófono y presentarte y contarnos de dónde venís? Y bueno, sí. Y Ale tampoco se había llegado a presentar porque se le había cortado el... Claro. Ahí está. Hola, Aniana. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy aquí un poquito como de colada. No, está muy bien. Porque yo yo soy de Colombia, por eso también me interesó asistir a la charla. Vivo en Bariloche hace 18 años y yo estoy en un grupo que tenemos acá en Bariloche varios docentes de escuela secundaria que se llama Docentes en Movimiento, y ahí compartieron la actividad y por eso me enteré y por eso entré y me inscribí. Disculpo que entré un poquito más tarde, pero bueno, estaba en otras cuestiones. Y bueno, te comento, yo estoy como, me encantó, digamos, tu presentación. Una cosa que me parece muy importante de lo que hablaste es cómo una escuela puede estar incluida si está excluida, ¿sí? Y yo creo que eso pasa mucho acá en la realidad barilochense, al menos. Yo siempre veo Bariloche porque es donde he trabajado. Bueno, también he trabajado en la línea sur. Y la experiencia mía como docente pues es un poco diferente porque no sé si eso pasa en Colombia, pero yo soy originalmente, o sea, mi formación de base es ingeniera forestal, pero aparte yo hice el profesorado, ¿sí? En educación secundaria, y además fui también profesora del Instituto de Formación Docente de Bariloche en el profesorado de escuelas técnicas provinciales, ¿sí? Profesionales, perdón, escuelas técnicas profesionales. Acá en Argentina, bueno, pasa que hay muchas personas que, contrariamente a lo que ustedes están comentando, que el alumno
se empieza a dar cuenta de que por ahí la teoría no condice con la práctica, cuando sale, en el caso nuestro, las personas que somos profesionales y que nos hemos dedicado a la educación, básicamente nosotros empezamos a trabajar y después hacemos el profesorado, ¿sí? Claro. Y nosotros ya nos vamos dando cuenta de cuando estamos haciendo el profesorado, ya por la práctica, que mucha de la teoría que nos enseñan no está muy cercano a la realidad, ¿sí? Entonces es como el proceso inverso. Nosotros entramos ya con la práctica y después hacemos el profesorado. Y además de todo, trabajo en escuelas técnicas, que es una modalidad también especial, ¿sí? Yo soy profesora de escuelas técnicas. Creo que en Colombia no está esa modalidad de escuelas técnicas. Escuelas técnicas son escuelas donde se forma la persona para determinados oficios o determinados trabajos. Yo estoy en el CET 2, que ellos son técnicos en electromecánica, CET 28, que son técnicos en electrónica, y en el C25, que son, salen, digamos, para trabajar en la parte de gastronomía y hotelería, ¿no? Entonces son personas que se forman ya para un trabajo en específico, no quiere decir que después puedan continuar con la universidad, ¿sí? Pero ya salen con un título específico. Y ahí siempre hay mucha charla, o sea, hay mucha discusión acerca de lo que es la inclusión en la escuela técnica, porque el comentario que hice al principio de que como una escuela va a estar incluida si está excluida, aplica perfectamente a las escuelas técnicas, porque en nuestras escuelas técnicas, ustedes, no sé si verán las noticias, todos los días hay problemas edilicios, de sanidad, que hacen que nuestros estudiantes tengan dificultades para realizar sus prácticas profesionalizantes, porque, como te digo, se forman para un trabajo. Y también en este contexto, a veces es difícil pensar como docente en una inclusión del tipo, bueno, viene una persona con una discapacidad visual, ¿cómo va a trabajar en los talleres? Si ni siquiera a veces hay seguridad para los estudiantes que, por decirlo así, no tienen ningún tipo de condición especial para trabajar, cómo se hace o cómo se podría llegar a realizar una inclusión total en una escuela técnica donde trabajamos con tornos, con amoladoras, elementos de corte o que son de manejo peligroso, ¿no? Y esa es una discusión que me parece que está bastante como atrasada o como que no se ha dado así en pleno. Yo como docente en Instituto de Formación, cuando estuve profesora en condiciones de ejercicio profesional, lo notaba, ¿no? O sea, cuando se habla de la educación, como que la escuela técnica está al lado, o sea, no está como muy incluida en toda esta discusión y realmente, y a veces hasta como hay un estigma de que la escuela técnica no incluye, ¿no? Las escuelas técnicas no son inclusivas, pero yo creo que hay que darse la discusión de si realmente la escuela técnica, en los términos como está planteada, puede ser inclusiva más allá de las materias teóricas, ¿no? Pero bueno, es como que el recorrido que hacemos nosotros es inverso y a veces sí contrastamos demasiado en la práctica lo que en la teoría no se ajusta. Y tal vez creo que deberíamos hacer nosotros el trabajo, ponernos en el trabajo de crear nosotros nuestra propia teoría, porque la teoría que viene de Europa, o sea, lo que dijo Vygotsky, Jean Piaget y todos ellos en un contexto de época social es muy diferente a lo que nosotros hoy estamos viviendo, las realidades latinoamericanas, y no podemos solamente pensar de que vamos a aplicar esas teorías porque lo dijo tal persona. Seguramente funcionaron para su época y para su entorno y para su realidad, pero no es para la nuestra. Y creo que nos debemos como docentes de Latinoamérica, bueno, creemos nuestra propia teoría, que es una teoría que realmente sirva para las necesidades de nuestros países, que más allá de que obviamente cada país tiene sus diferencias, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y yo lo veo, pues yo al ser colombiana, trabajando en Argentina, aparte yo viví varios años en Alemania, entonces noto mucho la diferencia y mucho las similitudes que hay en Latinoamérica, ¿no? Así que bueno, disculpen si estoy aquí colada, me siento un poquito como... No, está perfecto, no, está perfecto. Le queríamos hacer una primera ronda de conversación cuando presentándonos y vos justamente un poquito después, y también Alejandra, bueno, ella un poco comentó recién cuando hizo su
su intervención de cuál era su trayectoria, pero querés contar un poco, Ale, y si quieren vamos ya cerrando por el tiempo, ¿no? Ale, no sé si estás ahí. Sí. Sí, bueno, mi nombre es Alejandra Marín, yo vivo en Sierra Grande, que es en la parte sur de Río Negro, cerca de la costa atlántica, y también trabajo en el Instituto de Formación Docente que tiene acá en la localidad, hay 2 carreras, también en la Universidad Nacional de Río Negro, y hace muy poquito en un nodo que se creó desde la Universidad Nacional del Comahue, que justamente lo que busca es una experiencia ahora con carreras que tiene como una modalidad diferente, ¿no? Híbrida en algunos casos, para la educación universitaria. Así que también es una experiencia muy novedosa acá en la localidad. Pienso que en Sierra Grande también una ciudad que hace unas décadas experimentó algo parecido a estos desplazamientos, ¿no? De Colombia, no por el efecto de la violencia, sino porque se cierra la fábrica principal o la fuente principal de trabajo y la familia, los hombres se van, ¿no? En búsqueda de trabajo y quedan también esos procesos de reconfiguración de lazos y de instituciones como la familia. Digamos, cuando uno empieza a mirar finito, digamos, encontramos lugares en Argentina o situaciones en donde estos procesos que parecen distintos, tan lejanos, no son tanto, ¿no? Es esto que decía Añana de la continuidad, ¿no? De las cosas en común. Bueno, Margarita, ¿algún comentario de cierre? Y bueno, y yo después le paso un aviso parroquial y si quieren vamos por hoy cerrando esta sesión de conversación y aprendizaje, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Como les decía al inicio, me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes, de haber tenido este momento de diálogo, de escucha activa hacia asuntos que nos atraviesan desde nuestra labor y desde nuestro sentir en función de la formación de los otros, de los maestros. Y creo que queda muy claro que lo que necesitamos es interpelar los discursos canónicos de la educación inclusiva. Y esos elementos están en la cotidianidad de las realidades escolares, de nuestros estudiantes, y cómo digamos, esa cualidad alterativa o dislocativa de la inclusión se hace cada vez más presente para complejizar estos discursos y para que nos despojemos un poquito de esa mirada eurocéntrica, como lo decía ahorita Natalia, y construyamos desde lo local y desde lo cercano nuestras propias teorías. Muchísimas gracias, encantada de haber compartido este espacio con ustedes. Gracias, Margarita. Sí, yo también tomo, sí, algunas solo palabritas que me quedan ahí como sintiendo o siendo. Lo de la sensibilidad, lo de ser productor de conocimiento que trajo también la compañera, me parece como clave. Otras voces, pero que se habiliten a producir ese conocimiento, a esas narrativas, y desde el contexto, digamos, como el contexto local, como el espacio para repensar las prácticas. Gracias. Realmente re interesante para repensarnos. Bueno, yo lo que quiero hacer es invitarla, bueno, primero agradecerles la participación. Para nosotros, les reitero, esto es un espacio de formación para un equipo de investigación, que aprovechamos lazos que venimos teniendo a través del CELEI, que es un centro de investigación de Chile, con colegas de otras latitudes, digamos, con quienes coincidimos en ciertos marcos conceptuales, por supuesto, pero que también, digamos, más allá de esa coincidencia, digamos, tenemos recorridos de investigación personales y bueno, y territoriales diferentes, y eso está la riqueza. En el contexto de este ciclo de 2 conversaciones que tenemos planificadas en ese marco, que empieza hoy con esta conversación de Margarita, el jueves que viene, y ahora vamos a empezar a difundir, va a haber otra conversación que yo quiero compartirles, si ustedes me permiten, con otra colega colombiana que también está haciendo este postdoctorado
doctorado, no sé si puedo hacerlo, esperen, no sé si voy a poder hacerlo. Bueno, pero les cuento, porque no sé compartir, pero les cuento de qué se trata. El próximo jueves 13, también así por Teams, de una duración de una hora y media, va a presentar la doctora Luceli Palacios Nagupe, que es docente de la Universidad de Magdalena, también en Colombia, su trabajo que tiene que ver con la afroepistemología, aproximación teórica para el reconocimiento científico y la justicia social. Una temática también que para nosotros es novedosa, pero que en el proyecto, en el equipo de investigación, tenemos una becaria CONICET, que se llama María Paula Díaz, que está estudiando en Argentina qué pasa con el racismo y el currículum. Argentina, que ha tenido un proceso de conformación como nación muy diferente a Colombia, donde nos creemos europeos, creemos que, como dijo un expresidente hace poco, vinimos todos los argentinos de los barcos. Bueno, eso ha supuesto una violencia de negación de otras identidades, negras, marrones, bueno, y ni hablar de pueblos originarios, así que un tema que Colombia tiene mucho más desarrollo y mucho más camino recorrido en políticas públicas, en discusiones, en investigación académica. En Argentina es un ámbito muy, muy incipiente, pero que me parece que hace algo que es la raíz de Argentina, ¿no? Esto de pensar los cabecitas negras, la alusión al negro como insulto, bueno, eso que está en el ADN, ¿no?, de nuestra constitución como nación, creo que es para volver a pensarlo y explicarlo en términos de racismo, de prácticas de racialización y demás. Y bueno, entonces esta conversación con la colega, con Luceli Palacios Nagupe, nos va a permitir, digamos, un poco empezar a problematizar estas cuestiones. Están invitadas, después va a circular de vuelta el link y demás, así que bueno, y agradecerles mucho, mucho su participación. Nosotros vamos a esta conversación cargarla en el YouTube, así que después para que se difunda y para que sea eso, para que sea espacio de enriquecimiento colectivo. Les dejo un abrazo y que tengan buenas noches. Gracias, Muchas Margarita. gracias, chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias, Hasta luego. suerte. Luego.